con las siglas externo, sí, para que lo recuerden. Este es un campo magnético externo y no el que genera la carga al moverse. Luego tenemos que estaríamos en un conductor que transporta corriente, que por sí mismo genera un campo magnético, pero ese campo magnético a él no lo afecta, tiene que ser afectado por un campo magnético externo para que exista fuerza sobre él. Entonces aquí vale que se reemplazaba esta Q por B por I, que era la corriente, que es un escalar, L, que lo consideramos como la longitud del alambre, la longitud del conductor, por de vuelta el producto vectorial B por el campo magnético externo. Y acá habíamos visto algunos modelos de ejercicio eh, que les recomiendo que los estudien, que son los modelos clásicos que pueden entrar en un parcial, más los 4 ejercicios que les dejé en el campo virtual. Eso corresponde a lo que es campo magnético en un resumen de lo que deben estudiar. No sé si les conté, cuando uno estudia, en general hay una regla muy famosa que se utiliza en la industria que se llama regla de Pareto, regla del 80-20, que indica que si uno tiene en un contexto de la vida, se utiliza mucho en los cargos ejecutivos y en la toma de decisiones, y en la vida misma, que si uno tiene un cúmulo de tareas determinadas, suponemos que estas son las tareas o la materia, la unidad, supongamos que esta es la unidad, vamos a hacer un caso, la unidad 9, ¿sí? De la unidad 9, del 100% de lo que yo tengo que estudiar, habrá un 80% y un 20%. El 20% hace al pilar de la unidad 9. ¿Qué significa? Que el 20% de las variables de la unidad 9 modifican prácticamente el 100% de las unidades. Esta es una ley muy enunciada por Pareto y se utiliza en todos lados, lo que significa que hay pocas variables que realmente hacen al movimiento del resto de las variables. Llevado a la vida real, cuando uno ahorra, si uno ahorra por ahí en comprar, en no gastar en café, eso no va a ser a la economía de una casa. Pero si uno ahorra en apagar todas las luces, eso sí hace una economía en una casa. Entonces hay variables importantes que hacen a la variable general de estudio. Espero que me hayan comprendido lo que les estoy diciendo, que en todos los estudios, no solo en física, hay un 20% que es lo importante, ¿sí? Y yo lo que les estoy remarcando es el 20% de la unidad. El 20% de la unidad es el conocimiento de la ley de Lorentz, son los programas que los he llamado modelo 1, 2 y 3, ¿sí? En el caso de ustedes, y los 4 problemas. Eso hace a la unidad 9, al 20% de la unidad 9. El otro 80% de la unidad 9, el conocerlo solo es un caso informativo que no va a ser bajo ningún contexto que aprueben o desaprueben esa unidad. Y así va a ser todo en física y en cualquier modelo. Eso se utiliza mucho en las empresas. Nunca nos podemos concentrarnos en todo, por eso nos concentramos solo en las variables duras de la vida. Es lo mismo que cuando evaluamos una persona tiene prácticamente el 90% de cosas buenas y el 10% de cosas malas. Nunca debemos concentrarnos en el 10% de lo malo, sino en mejorar el 90% de lo bueno que tiene. En ese caso es lo inverso, ¿no? Por eso son técnicas de conducción. Pero llevadas a estas, lo que les quiero explicar, que deben concentrarse en esta parte del estudio, que es mucho más cargada de contenidos teóricos y todo lo demás, en los temas puntuales que hacen a la estructura. Llevado esto a la ingeniería civil, es como tener buenos pilares
para poder construir un buen edificio. El buen edificio lo construirán en este caso con Lorentz, los tres programas, los tres problemas y los ejercicios que les dejé en el campo virtual. Dicho eso, esta es la unidad 9. Espero que hayan entendido lo que les quise decir. La unidad 9, la unidad 10. Veremos ahora dos leyes más. Esto era Lorentz o ley de Lorentz y la introducción al magnetismo. Que de acá sacaban Lorentz como importante. De acá van a sacar dos leyes. Una es la ley de Biot-Savart. La ley de Biot-Savart es así como la ley para calcular campos eléctricos, que emanada de la ley de Coulomb, es muy, muy parecida y nos permite, en vez de calcular campos eléctricos a distancia, nos permite calcular campos magnéticos a distancia, con la diferencia que en vez de usar el producto escalar, nosotros agarramos determinamos un vector y ese vector siempre lo multiplicábamos por la carga. Y en realidad lo que estábamos haciendo era un producto escalar. Ahora lo que vamos a hacer es algo parecido, pero con un producto vectorial. Vectorial, sí, correcto. Eso es ley de Biot-Savart. Y por supuesto que la vamos a deducir como corresponde. Y luego va a haber una ley que se llama ley de Ampère, que también nos permite calcular campos magnéticos en conductores largos y rectilíneos. Significa que si yo tengo un conductor así, largo, rectilíneo, supongamos bien dibujado, no este que se me torció, eh, el campo magnético, recuerden que a diferencia de un campo eléctrico, el campo magnético es radial y nos permite calcular este campo magnético radial en un conductor largo, finito pero realmente largo. No quisiera decir infinito, pero sí realmente largo. Y en este caso, Biot-Savart nos permite calcular lo mismo en conductores que ya tienen algún tipo no son rectilíneos, ¿sí? O nos permite calcular como hacíamos con Coulomb. Si yo tengo un conductor rectilíneo así, nos permitirá calcular el campo magnético en un punto. Recuerdan que esto es lo mismo que hacíamos con campo eléctrico. Teníamos un conductor acá que tenía eh, un L y un menos L y calculábamos el campo eléctrico en este punto emanado de estos dos puntos. Bueno, ahora calcularemos el B en este punto. Esto es Biot-Savart, esto es ley de Ampère. Y eso es lo que veremos durante la clase de hoy, ¿sí? Acá corresponden unos 10 problemas que los voy a hacer yo y se los voy a colgar en el campus virtual durante la semana. No obstante, como esos 10 problemas corresponden digamos, al programa nuevo, en los finales o en los parciales eh, hay otros problemas que son los problemas que vienen del pasado, que no han dejado de existir, pero no aparecen en la nueva guía, pero se siguen tomando. Entonces yo en la teoría, les voy a poner esos problemas, los que se siguen tomando y no aparecen en la guía. De tal manera que les voy a enseñar los que se siguen tomando y los de la guía se los voy a eh, dejar hechos en el campus virtual, que los van a poder seguir sin ningún tipo de problema. ¿Entendieron eso? ¿Sí? Sobre lo de la guía van a salir de las teorías estas. Y los que no están en la guía y se toman, van a estar en la teoría que les estoy volcando ahora.
de tal manera que tengan un estudio completo y la menor cantidad, eh, digamos, de agujeros que les puedan quedar, porque siempre puede quedar algo que se escape, porque alguien puede venir con algún problema descolgado del mundo, pero sí que tenga la mayor probabilidad de éxito. Y luego veremos la unidad 11, que la unidad 11 es como el campo magnético que genera un elemento induce a otro elemento. Y dentro de la unidad eh, 11, perdón, 11 estará metida también la unidad 12, que es materiales magnéticos, ¿sí? Bien. Eso es lo que nos espera de ahora en adelante. Recuerden que mañana hay paro, hoy también, y mañana hay paro. Pregunten a sus profesores qué pasará el día de mañana y si cursan a la tarde, qué pasará en el día de la tarde. Tenemos que ir haciendo slalom con los paros, porque no sé cómo vienen los paros en los laboratorios, ¿sí? Eh, ahí toman sus decisiones, corresponde, yo, como todo. Como todo empleado puede tomar su propia decisión, son las leyes nacionales, pero estos son los paros de 48 horas de esta semana y la próxima seguirán paros de otras 48 horas. Bueno, vamos a la presentación. Las presentaciones tienen el objetivo que les quede toda la teoría armada y los ejercicios principales de parciales y finales que no están en las guías, pero los pueden tomar, eh, que les queden totalmente en el aula virtual, bien hechos, y que cuando tengan el tiempo de estudiarlo, los puedan estudiar, ¿sí? Recuerden que el parcial no se va a escapar de nada de todo esto, ¿sí? No va a haber inventos. Voy a la presentación, ¿les parece bien? Ok, Cualquier necesidad, me van preguntando. Entonces vamos a empezar lentamente con viendo la ley de Biochart. Y vamos a ver de dónde sale para que se puedan defender en cualquier tipo de ejercicio, ¿sí? Ese es el objetivo. El objetivo es que salgan de la materia siempre o promocionados o regularizados en su defecto, ¿sí? Siempre mejor promocionados, pero si no es así, al menos que estén regularizados. Denme un segundo. Como siempre, sí, agradezco mucho el otro día que me hicieron de corrector. Si hoy también quiere hacerlo, les agradezco mucho porque fue terminada ayer a última hora, ¿sí? Recuerden que como son del plan nuevo, las tengo que ir haciendo una tras otra y el único momento que me queda es viernes, sábado y domingo para hacerlas y ayornarlas. Así que si alguien es tan amable, si detecta algún error o como dijo el otro día, pequeños errores, agradezco mucho, fue muy elegante la forma de conducirse en personas. Habla muy bien. Bien, vamos a compartirla. ¿Ahí la ven? sí, se ve. Sí, sí, ahí se ve. Bien, ahora la elevamos. La unidad se llama fuentes de campo magnético. Le puse parte 1 porque la parte 2 de Ampere todavía no está puesta en PowerPoint, así que cuando la ponga tendremos la parte 2. Pero si llegamos, la doy hoy, y si no llegamos, la de la clase que viene. Pero en todo caso igual va a quedar en PowerPoint. Tenemos tres fuentes de campo magnético, ¿sí? Yo les voy a hablar, traten de escucharme y concentrarse en lo que yo les digo. Lo que está escrito lo leen después, tranquilos en sus casas. Lo importante es que ahora se concentren en escucharlo, así que como siempre les digo, pónganse cómodo con mate y traten de escucharme para eh, tratar de sacar el concepto de lo que les quiero decir.
ese 80% que es lo que le va a llevar a la promoción, o sé que odian la regularidad, yo lo comprendo, pero que sea lo mínimo en todo caso que obtengamos, ¿sí? O tengamos porque me considero en el mismo barco que ustedes, ¿sí? Bien, las fuentes de campo magnético son tres, ¿sí? Yo voy a mi puntero que como saben estoy copado, ¿sí? El puntero, entonces tenemos el magnetismo permanente de los imanes, que es algo que no estudiamos nosotros, no corresponde a la ingeniería en general, corresponderá a los geólogos y todo lo demás. Nosotros como ingenieros estudiamos magnetismo proveniente de las cargas en movimiento. Recuerden, toda carga que se mueve genera campo magnético y que cómo es ese campo magnético es radial a la carga. ¿Qué significa? Que si la carga se mueve es como si a la carga la estuviera rodeando una espira, ¿sí? Un redondel, ¿tá? Y lo mismo que si yo tengo un conductor, es decir, es decir, tendría que, pensemos algo así, ¿sí? Si la carga se está moviendo, esta es nuestra carga, ¿no? Y tiene un desplazamiento en este sentido, en esta velocidad. Entonces, quien rodea la carga son siempre redondeles, ¿sí? Y entonces estos redondeles son campos magnéticos. Recuerden que antes la carga, por supuesto, el campo eléctrico era un montón de flechas. Ahora ustedes me dirán, ¿las flechas existen? Sí existen, pero recuerden que esto es campo solo magnético, con lo cual usamos como el principio de superposición. Inhibimos, primero que hicimos, aprendimos el campo eléctrico y no pensamos en el campo magnético. Eso estaba bien porque la carga nunca se movía, entonces no teníamos por qué pensar en un campo magnético. Ahora la carga se mueve y el campo eléctrico, recuerden, existe solamente por la existencia de la carga. Entonces yo tendría que pensar que de acá salen las líneas de campo eléctrico si esto fue una carga positiva, ¿sí? Pero usamos el principio de superposición y decimos, bueno, no vamos a pensar en las líneas de campo eléctrico, solo vamos a pensar en las fuentes de campo magnético, porque si no, primero nos vamos a confundir y como rige el principio de superposición, después se pueden sumar. En todo caso, y como vimos en la clase anterior, eh, cuando las queremos sumar, tienen los ejemplos de la aceleración de partículas, tienen el ejemplo de no solo cuando las aceleramos, sino cuando queremos obtener una velocidad determinada de la partícula o queremos calcular la masa de una partícula, ahí es cuando se suma el campo eléctrico y el campo magnético. Y ahí tienen los ejemplos de cómo se suman los dos, que de vuelta son ejemplos para que ustedes los vean y sepan de qué se trata, ¿sí? Eh, o en el caso donde ya se transforma el campo eléctrico y magnético en una onda electromagnética, que es la que, como siempre le digo, es la que se usa para transmitir. O el magnetismo de las corrientes, que es un conductor que por adentro lleva un montón de cargas, ¿sí? Estas serían las cargas, que también a medida que, si esta es la corriente, ¿sí? Va a, por ahora no importa por dónde estamos, si el campo magnético es entrante o saliente, pero sí importa, después eso lo vemos con detalle, que siempre es radial. Entonces, significa que acá no hay porcoespines, acá lo que tenemos que a medida que avanza la carga o la corriente, va generando campos radiales, ¿sí? ¿Bien a eso? Entonces, eso es lo que nosotros vemos y el primer slide lo que está diciendo es esto, ¿no? El primer slide lo que está diciendo es que la carga en reposo solo genera campo eléctrico, la carga en movimiento genera campo magnético, ¿sí? Bien, entonces tenemos que esto permite calcular dentro de un conductor un campo magnético y la ley de Ampère, en este caso, eh, también lo va a poder calcular
un campo magnético, pero tenemos que tener cuidado porque acá ya la ley de Gauss eh, no rige como regía en el caso anterior. Como las líneas son de un campo magnético, son entrantes y salientes, lo vamos a ver muy bien en detalle. Si yo aplico acá la ley de Gauss, todo lo que entra es igual a todo lo que sale, entonces como todo lo que entra es igual a todo lo que sale, recuerden que la ley de Gauss está ligada al flujo. Es decir, si todos los alumnos que se tiran por una ventana, en vez de caerse al piso, pasan al otro edificio, entonces el flujo será cero. Todos los alumnos que se tiraron por una ventana entraron por la otra, entonces el flujo de alumnos que se tiraron por un lado es igual a alumnos que llegaron por el otro, el flujo de alumnos que atravesaron un área es igual a cero. Alumnos salientes es igual a alumnos entrantes, por lo tanto, eso es cero. Siendo el campo magnético radial, entonces significa que lo que dio vuelta en una, digamos, en una parte del plano, entró en una parte del plano, salió en otra parte del plano, por lo tanto flujo entrante es igual a flujo saliente. Lo vamos a ver muy en detalle, pero acá quédense con la idea que la ley de Gauss para el campo magnético vale cero. ¿Sí? Bien. Em, lo que nosotros vamos a hacer es primero empezar con una carga y viendo cómo esto se comporta en una carga, para la ley de Biot-Savart, en una carga, luego lo vamos a extender a el campo en un conductor, ¿sí? Y también lo vamos a hacer posteriormente con la ley de Ampère. Primero, siempre vamos a empezar con una carga. Recuerden que cuando hicimos la ley de Lorentz, empezamos con la fuerza en una carga y luego extendimos la fuerza en una carga a la fuerza en un conductor. Siempre en general se empieza analizando en una carga. Eso es lo que queremos decir. Bien, veamos entonces el principio de nuestra ley de Lorentz, perdón, de Biot-Savart. La ley de Biot-Savart lo que dice, acá está presentada ya en forma, digamos, modular, ¿sí? Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que como B es radial, ¿sí? Nosotros lo que tenemos es que la ley de Biot-Savart dice que aparece una constante mu de cero, que es la permitividad, susceptibilidad magnética, dividido. Acá donde dice 4π, esto es un error. Esto es, en vez de 4 mu, es 4π. ¿Sí? Vamos a tacharlo. Y es una constante. Entonces, si ven esta partecita de acá, ¿sí? Esta partecita de acá se está pareciendo a esto, ¿no? Esto sería Q, el módulo, ¿sí? Por, acá tendríamos por B. Y esto tiene una similitud a la parte de la ley de Lorentz. Y este radio acá al cuadrado, fíjense que está muy asociado a la ley de Coulomb, ¿no? La ley de Coulomb aparecía una constante, fíjense que esto es una constante, que la llamamos Kc, ¿sí? Acá no recibe ningún nombre en especial, pero es una constante donde aparecía Q, ¿sí? Después de Q aparecía un vector. En este caso BD es un vector porque BD puede estar en X, en Y, en Z, entonces aparece un vector, ¿sí? BD como vector, módulo, y después esto era dividido R al cuadrado. Fíjense que guarda una analogía total, ¿no? Si yo a esta misma ley ahora digo que esto es B, ya no lo expreso como
como módulo, digo que hay una constante, que esto mude 0 sobre 4pi. Sigue apareciendo la carga módulo, ¿no? Sigue apareciendo la carga módulo. Acá BD, puedo seguirlo BD, lo puedo llamar como quiero. Sí, sí, esto confunde, acá podemos ponerle R directamente, ¿no? Le ponemos un R vectorial, o más bien dicho, un versor. Y acá, en vez de que sea un versor, viene B. Puedo usar BD y no BDR y va porque está muerto. Con una carga sola dividido R cuadrado. Verán que hay una energía total entre una y otra, ¿no? Hay un parecido. Esto es Coulomb, esto es Biot-Savart para una sola partícula. Por supuesto, cuando tengan que sacar el módulo, lo tendrán que hacer de esta manera. ¿Hasta ahí voy bien? Lo que sí tienen que ver que hay una variación siempre. Si esto es constante, Q es constante, el vector será un vector, que tendrá un módulo, pero hay una variación 1 sobre R. Es decir, que tanto la fuerza de Coulomb, en este caso, o el campo eléctrico, ¿no? Porque hay una sola carga, el campo eléctrico como el campo magnético están o tienen una variación que es 1 sobre R. Es decir, están de alguna manera variando en función inversa del radio al cuadrado. Y lo que siempre se busca es que este vector estará asociado a un punto P donde yo quiera eh, calcular eh, mi Dios, mi campo magnético. Y este B aparece por acá, un versor, donde este versor me estará indicando dónde yo quiero calcular de vuelta el campo magnético. ¿Hasta ahí lograron entender? Sí, ¿Seguro? Les estoy haciendo una analogía de un campo eléctrico a un campo magnético. Nada más que eso, ¿sí? Para que solo tengan una analogía y no tienen 33 millones de fórmulas. El campo eléctrico, yo lo que buscaba era una distancia hasta el punto donde quería calcular el campo eléctrico y luego esa distancia, el campo eléctrico era, que era un vector, era inversamente proporcional al cuadrado de esta distancia. Acá también busco una distancia, ¿sí? Pero ya como el campo magnético está asociado a una velocidad, aparece una velocidad, ¿sí? Y aparece también que es la inversa del radio al cuadrado, es decir, el campo magnético disminuye con el radio al cuadrado, el campo eléctrico disminuye con el radio al cuadrado. En definitiva, ¿qué es lo que tienen que sacar de este slide? Tienen que saber que el campo eléctrico y el campo magnético, las fórmulas guardan una relación, que ambas están asociadas a calcular E o B en un punto en especial y que una hará no necesitaría nada, en realidad esto será un campo Q por R, se puede calcular como algo así como un campo escalar, y en el otro caso el vector B eh, sale de un campo vectorial que también
pretende calcular el vector B en un punto y que el vector B, a lo mismo que el vector E, disminuye en función del radio al cuadrado. Eso es lo que tienen que saber, nada más de las fórmulas, ¿sí? Y por supuesto, acordarse la fórmula de B, como tendrán que calcularse. Acá tienen que aprender tres fórmulas: la fórmula de Lorentz, la fórmula de Biot-Savart y la fórmula de Ampère. ¿De acuerdo? Estos son solo conceptos que tienen que tener en cuenta a la hora de un examen en el cual, si tienen que presentarse, lo tienen que saber. ¿Sí? Bien. Veamos lo siguiente, qué es lo que sucede acá. ¿Recuerdan la ley de la mano derecha? La ley de la mano derecha, esta es una carga moviéndose. ¿Sí? La carga moviéndose, ¿qué es lo que tiene? Se mueve en este sentido, entonces el dedito gordo, ¿dónde va el dedito gordo? El dedito gordo va en el movimiento que va a la carga. Ahora lo que yo tengo que hacer la carga es envolverla con mi manito. ¿Ven los deditos acá? ¿Sí? ¿Estos deditos lo ven? Sí, sí, Bien. Estos deditos apuntan a donde apunta el campo magnético. Entonces ya saben hacia dónde va el campo magnético. ¿Ven? El dedito envuelve a la flecha. El dedito es este, está saliendo, digamos, de la flecha, entonces significa que estos deditos dice que el campo magnético va en donde van los deditos, lo que me está diciendo que este es B. ¿Sí? ¿Está bien? sí. Sí, ¿Sí? Entonces, cada vez que ustedes quieran saber ese B redondo que yo les estaba explicando a ustedes, es decir, ese B que envolvía la carga, que no les decía para dónde iba, bueno, agarran la velocidad de la carga, ponen el dedito gordo en la velocidad de la carga, envuelven la carga, ¿sí? Y donde le quedan los deditos, ahí va B. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo vamos a dibujar, ¿sí? Agarramos la carguita está acá, ¿sí? Pongo mi dedito gordo acá, un dedito gordo bien grandote, así, ¿sí? Envuelvo la carga, trin, 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 y estos son mis dedos bastante mal dibujados, ¿sí? Pero significa que el campo magnético está haciendo esto, ¿sí? ¿Está bien? ¿Sí? En la jerga se dice que el campo magnético está entrando, ¿sí? A la hoja, ¿sí? Y acá está saliendo de la hoja. Entrante, flecha, cola de la flecha, saliente es punta de la flecha. Se lee así, ¿sí? Ujú. ¿Está bien? Sí, sí. Bien, ahora intenten en este caso, ¿sí? Esta es la partícula ahora. La partícula está entrando al pizarrón. Pongan el dedo gordo entrando al pizarrón, ¿sí? Y doblen la manito, ¿sí? Van a ver que la manito les está dando la vueltita en este sentido. Entonces el campo magnético está en este sentido. Prueben a hacer eso, que es importante para los cálculos, ¿sí? ¿No? Y por supuesto, como el campo magnético varía en 1/r, será, a medida que crezca R, será eh, aumentando, aunque disminuirá en intensidad. ¿Siguen eso? Sí. ¿Pudieron hacerlo? Esa es la Lo vista. de hacerlo con la mano, sí.
Con la mano lo tienen que hacer. Sí, sí. Porque si no, a ver, ¿por qué se usa la regla de la mano derecha? No lo inventé yo, están todos los libros. ¿Por qué? Porque es la forma de evitar, en la medida de lo posible, de meternos, están todos los libros de todos los países del mundo y en toda la ciencia, porque es la forma de evitarse andar haciendo productos escalares todo el tiempo para todo tipo de cálculos, ¿sí? Acá en la figura se ve la carga E, y acá lo que se ve son las órbitas, que son estas órbitas que está produciendo la carga Q a medida que avanza, ¿sí? La carga Q a medida que avanza está produciendo estas órbitas, ¿está bien? Y a medida que produce estas órbitas, este es el vector tangente, ¿está bien? Y nosotros tenemos, si nosotros queremos calcular en un sentido P acá, bueno, este será R hacia P. Entonces después tendremos que hacer el producto escalar entre B y R. Acá tenemos el ángulo para saber cuánto es el B en P. ¿Sí? Eso es Bjork-Savart. ¿Sí? Recuerden que B era mu de 0, 4pi, y acá venía la carga, la voy a poner en módulo, ¿sí? Y acá voy a poner la velocidad por este versor que apunta a P. Recuerden que el versor se calcula exactamente igual que se calculaba en campo eléctrico, era el vector hacia el punto dividido el módulo del vector. Y todo sobre R cuadrado. Si en algún momento mi letra no la entiende, no les parece desprolija, me lo dicen, yo no tengo ningún problema en volver a escribirlo, ¿sí? ¿Está bien? Fíjense que Bien. es muy, muy parecida a lo que es eh, el campo eléctrico. ¿Pudieron entender este dibujo? Sí, se entendió. Creo que sí. ¿Sí? Después lo vemos en un ejemplo, ¿no? Pero esta es la teoría que... Les estoy sacando el 20% de la teoría, por eso les hablé de la regla de Pareto, ¿no? Lo que no quiero es llenarlo de... Lo que quiero es que aprendan el concepto, pero no llenarlo de palabras huecas. Las palabras huecas, a ver, hacen sí a una cultura general, ¿no? Yo creo que les conté, si uno va y discúlpenme, ya saben que soy viejito, ¿no? Pero si uno va y quiere hacer un doctorado, yo les conté que va y antes de empezar su tesis se come unas 20 materias. Las 20 materias no tienen nada que ver con la tesis de uno, ni nada que ver con lo que uno quiere hacer con su vida, pero las tiene que hacer como parte de un conocimiento eh, filantrópico, así se llama, como un conocimiento general de la vida. No se permite que alguien obtenga el título de doctor si no ha cursado 20 materias que están orientadas con un conocimiento general y científico. Esto es lo mismo. Hay un core de física, que es el que les estoy explicando en rojo, y luego viene algo que envuelve a ese core, que es el conocimiento general de todo lo que está acá. Fíjense que ahora sí, si queremos ver el conocimiento general, lo que me está diciendo que en el plano este que lo hemos definido como dorado, R y B, queda en el plano de color dorado, siendo B perpendicular a este plano, ¿sí? ¿No? Si yo proyecto, es decir, a tanto a R y a B van a quedar en el plano de color dorado, y B siempre va a ser perpendicular a R y B. Eso es claro.
¿Por qué? Porque B sale de un producto vectorial. Y de este lado lo mismo, ¿sí? R y B van a quedar, si las proyecto, van a quedar en el plano beige y B va a ser perpendicular, cosa que es correcto porque sale de un producto vectorial, ¿sí? Y acá dice que esto sale de la regla de la mano derecha y cómo tienen que usar la mano derecha para que no se olviden cuando practiquen en casa. Y si se olvidan, me avisan, ¿sí? ¿Seguimos? Ok, No se asusten con esto, pues lo que estamos viendo es la teoría. Después, recuerden que aprobamos por problemas, ¿no? Pero para poder ver los problemas necesitamos tener conocimiento, ¿sí? ¿Cómo lo trató el fin de semana? ¿Bien? bien, bien, por suerte. ¿Usted? Yo me la pasé haciendo esto. Fue un fin de semana. No me disgusta, me gusta, pero fue esto. Igual salí ayer y me comí una pizza entera más o menos. Creo que llegué rodando acá. Bien. Acá hay mucho bla bla, pero en definitiva dice que es posible calcular B en una sola ecuación, y para calcular B en una sola ecuación dice todo lo que yo les dije anteriormente, ¿sí? Y te presenta la ley de Biot-Savart para una carga, ¿sí? ¿Qué es esto? Esto es Biot-Savart para una carga, ¿sí? ¿No? Entonces, si yo tengo una carga solita, suponete que tengo acá, está la carga, y alguien me dice que, como en campo eléctrico, yo tenía una carga acá y me decían quiero calcular el campo eléctrico en el punto P. Entonces ahora tengo la carga acá y me dicen quiero calcular el campo eléctrico, el campo magnético en el punto P. ¿Sí? Lo que yo sé es que esto, estará haciendo así, ¿no? Algo así. Yo tengo que irme de acá hasta acá como pueda. Recuerden que lo que yo manejo así, en realidad está haciendo así, ¿no? No, no es que esto es, no es que es tan redondo. Si es redondo, pero está siguiendo como una curva de este estilo, está siguiendo, ¿no? Es decir, sigue la curva, no en el redondel XY, sino lo está siguiendo en el plano donde se está moviendo, a ver si se los puedo dibujar mejor. Vamos a hacer algo más académico, ¿no? Lo que hice ahí. Si yo me muevo así y la carga se mueve así, supongamos, ¿sí? Entonces yo tengo un movimiento de este estilo en la carga, ¿sí? Y ya que me pide calcularlo acá, yo tengo que ir de acá hasta acá, ¿está bien? Entonces no es que es un redondel donde yo me estoy moviendo en una circunferencia, ¿no? Directamente, no, no es esto. No es decir que el campo magnético, es directamente considerar un radio de acá hasta acá, ¿sí? Estoy atravesando distintos tipos de trayectorias. ¿Me siguen eso? Estoy cortando, eh, trayectorias circulares para llegar a ese punto, y quien descubre, quién corta estas trayectorias circulares, bueno, será esta ecuación de acá. Pero lo que estoy haciendo es esto. Bien, esto le resume un poco lo que hemos visto.
Segundo. Bien, y acá viene la famosa ley de Biot-Savart para una carga en movimiento. ¿Mm? Acá tienen todos las letras, la permeabilidad magnética del vacío, la velocidad de la carga, el vector unitario, la distancia entre la carga y el punto de observación. El punto de observación es P, ¿sí? ¿No? Entonces, recuerden que el campo magnético, si la carga está en movimiento, la dirección del campo siempre se obtiene a través de la regla de la mano derecha, ¿sí? Y esto constituye la base para calcular el campo magnético ahora usando la ley de Biot-Savart, pero en conductores, ¿sí? Bien. Bien, donde dice superposición sería la primera, en vez de superposición, como se dice, cuando uno mm, ay, no es superposición, es cuando uno supone algo, suposición, ¿sí? Esto es suposición. La primera suposición es que el campo eléctrico, al igual que el campo eléctrico, los campos magnéticos se suman vectorialmente. ¿Qué significa? Que yo tendré los diferentes diferenciales, ¿no? Antes tenía el diferencial de E y los integraba. Ahora tendré diferencial de B y los voy a integrar, ¿sí? Entonces, eh, va a haber una integración. Esto es lo que dice la primera parte. Acá lo que me está diciendo es que si P va a salir de una integral de B con algún versor determinado. Esto es lo que dice la primera parte. La aplicación, bueno, este principio, el de P-posesión, produce que yo pueda calcular la corriente en un conductor que no sea un conductor largo y rectilíneo, porque para un conductor largo y rectilíneo yo tengo la ley de Ampère. La ley de Ampère, a grandes modos, es como cuando yo tenía la ley de Gauss. Cuando yo tenía la ley de Gauss y la simetría era, perdón, y tenía simetría, yo no me metía a calcular el campo eléctrico en una esfera. Yo usaba la ley de Gauss y listo, ya tenía el campo eléctrico en una esfera. Si yo tengo un conductor largo y rectilíneo, uso directamente la ley de Ampère y listo, y se acabó, ¿sí? Esto me ayuda más que nada cuando ya el conductor no es rectilíneo o tengo que calcular en algún punto en especial el campo magnético. Aunque podría utilizar Biot-Savart para eh, calcular también lo mismo que calcula la ley de Ampère. No lo reemplazo uno al otro, pero la ley de Ampère me lo hace muchísimo más fácil, ¿sí? ¿No? Entonces, al principio se genera todo a través de considerar un conductor corto de corriente, que un conductor corto de corriente, es decir, tengo un diferencial de L, eso es un conductor corto de corriente, ¿no? Eh, entonces dentro de mi conductor tendremos un volumen, ese volumen será A por diferencial de L. ¿Por qué busco un volumen A por diferencial de L? Porque yo lo que me quiero desligar es de Q, ¿sí? Entonces para desligarme de Q me quiero ir a un diferencial de Q. ¿Y por qué me quiero un diferencial de Q? Porque quiero trabajar con corriente. Entonces, recuerden que la corriente es diferencial de Q con respecto de T. Entonces, si la ley de Biot-Savart lo que me estaba diciendo que había una B y esa B era igual a mu de cero 2pi, mu de cero 2pi, y dentro de esos 2pi, 4pi.
de todos esos 4 pi, después me venía Q, ¿sí? Y después de venir Q venía BD, y después de venir BD venía el versor, y después del versor venía R cuadrado, ¿sí? Yo lo que quiero meter acá adentro es algo relacionado con la corriente. Y para meter algo relacionado con la corriente voy a querer reemplazar esta Q, ¿sí? Y la única manera de reemplazar esta Q es utilizar esta fórmula que me daba la corriente. Recuerden que este diferencial de la corriente directamente que tenía dentro. N. ¿Y N qué era? Era 1/metros cúbicos, que significa el volumen de carga que tenía por metro cúbico por unidad de volumen. Estas son las cargas que llevaba mi portador, este era el área que yo atravesaba y este era el diferencial de mi conductor, ¿sí? Entonces, si esto lo veo así, ¿sí? Acá adentro habrá Q sobre N son todas las cargas que yo voy a tener dentro de el conductor. ¿Sí? Pero las tendré en un volumen determinado, es unidad de carga por volumen. Y ahora tengo que saber el volumen. Y el volumen que yo tengo será A por diferencial de L. ¿Sí? Esto me dice, tengo tantos coulomb por metro cúbico y ahora me tienen que decir cuántos metros cúbicos. Para saber cuántos metros cúbicos tengo, necesito A por diferencial de él. Entonces, como esto es un diferencial, me va a decir el diferencial de la carga. De esta manera, yo ya llegué al diferencial de la carga. Si ahora despejo Q, entonces lo voy a poner acá adentro y voy a intentar obtener una ley de Biot-Savart, pero para corrientes. ¿Me siguieron lo que estoy haciendo? ¿Sí o no? Creo que sí. Lo que estoy haciendo es utilizar fórmulas que yo utilicé antes. Yo sé que el diferencial de una... antes yo dije que la corriente era diferencial de Q con respecto de T. El diferencial de Q, ¿qué es? La cantidad de carga que tengo. La cantidad de carga que tengo, ¿por qué está dada? Está dada por una carguita sola, por la carguita que yo tengo en un conductor, por el volumen de cargas que él tiene. Entonces el volumen de cargas que tengo es 1/metro cúbico. ¿Sí? Y ahora, ¿qué dato tengo? Cargas por metro cúbico. Tengo que saber cuántos metros cúbicos tengo en esa unidad de conductor para saber cuántas cargas tengo. ¿Sí? Cuántas cargas tengo me lo va a decir el diferencial de Q, pero como tengo un diferencial de L, entonces va acá un diferencial de Q. Entonces lo que me está diciendo que por un trocito determinado, por cada diferencial de un trocito determinado, tendré un diferencial de Q. ¿Sí? Bien. Y lo que quiero es reemplazar en la ley de Biot-Savart de cargas la corriente. Y eso es lo que voy a hacer en los próximos slides, nada más, ¿sí? Considerando que la corriente es diferencial de Q con respecto de T. Y de alguna manera me lo voy a intentar arreglar para salir de de la ley de Biot-Savart de cargas a una ley de Biot-Savart de corrientes. En conclusión, como les dije, terminada la clase van a saber 3 fórmulas, la de Lorentz de la clase anterior y estas dos de acá, una para cargas y otra para corriente. Y esta es toda la deducción que corresponde que le haga porque no les voy, en una universidad no se tiran las fórmulas por la cabeza a los alumnos, se les dice de dónde viene. De tal manera que el alumno el día que la quiera reemplazar o quiera saber de dónde viene o quiera entenderlo de dónde salen las cosas, va a los libros y las lee. No es que se la va a tomar ahí en ningún examen, ¿no? Pero sí tienen que saber que hay una deducción, que hay un motivo y que las fórmulas están relacionadas y de dónde viene la corriente, que viene de un volumen de corriente llamado N y que ese N indica la cantidad de cargas por metros cúbicos y que dentro de cada elemento de conductor hay cargas y esas cargas deben ser multiplicadas por
por las unidades de volumen, y las unidades de volumen indican la cantidad de cargas que tiene un pedacito de un elemento. Bien, ahora acá viene nuestros reemplazos, ¿sí? Eh, Vemos lo siguiente. Si yo, vamos a ir paso por paso, ¿sí? Yo antes tenía que B era mu de cero, 4pi, la carga, B, el seno de alfa, porque era un producto vectorial, R cuadrado, ¿sí? Y esto para una carga, así empezó la clase, ¿de acuerdo? Ahora, si quiero trabajar con corrientes, entonces al principio, como yo no me estoy moviendo en un conductor largo rectilíneo, esto tiene que ser hecho para cualquier tipo de conductor, porque va a haber un integral y va a haber, tengo que integrar todos los pedacitos, porque el conductor no tiene por qué ser ni largo ni rectilíneo, puede ser retorcido, entonces tengo que integrar. Para poder integrar, entonces B tiene que pasar a un diferencial de B chiquitito para poder producir una integración. De tal manera que entonces diferencial de B, esto será una constante, va a ser mu de cero, 4pi. ¿Por qué utilizo Q como una constante? Porque luego recuerden que los vectores me van a decir para dónde va el campo magnético, si va para un lado o para el otro, entonces uso las mismas teorías que se usaban con Coulomb, arreglándome con los vectores y después me arreglo con el campo vectorial si B va a ir para arriba o B va a ir para abajo, o en un sentido horario o en un sentido antihorario. Entonces, si acá tengo diferencial de B, acá tendré diferencial de Q. Como yo busco una corriente, entonces las corrientes ya dentro de un conductor, B vale para una carga sola. Dentro de un conductor dijimos que existe una velocidad de deriva. La velocidad de deriva era esa velocidad tan chiquitita que la carga se podía mover gracias a que le iban dejando espacio los átomos. Entonces corresponde usar velocidad de deriva para ser pulcro en el asunto. El seno viene solo directamente de llevar esta ecuación a un módulo, porque cuando aplicamos seno lo que tenemos es el módulo de B, porque habremos pasado el producto vectorial directamente ya a un módulo. Bien, ahora esto de acá es lo que vimos anteriormente, en la ecuación anterior, ¿no? En la ecuación anterior vimos que el diferencial de la carga era la cantidad de cargas por metro cúbico, una carguita sola y multiplicado por el volumen. Si introduzco esto acá adentro, lo pongo acá adentro, me va a quedar que el diferencial de B va a ser mu de cero, 4pi, pongo dentro del diferencial de Q esto, que es n, mi carga solitaria, a diferencial de L, seno del ángulo, y todo esto R cuadrado. Esto lo voy a dejar por acá. Bien, ahora vamos de vuelta. Diferencial I, ¿qué era? Si nosotros recordamos que era I de los volúmenes de las ecuaciones anteriores, I no era ni más ni menos que N, Q, A, B por D. Esto les pido que por favor
revisen la clase anterior donde deducimos quién era I. Entonces, N lo tenemos acá, Q lo tenemos acá, A lo tenemos acá y la BD me la olvidé, la tenemos por acá. Entonces yo ya reemplacé dentro de esta ecuación I. Entonces me va a quedar que diferencial de B va a ser mu de 0, 4pi, me va a quedar I, me va a quedar diferencial de L, seno del ángulo y R cuadrado. ¿Mm? Entonces, pasando esto ahora sí a lo que sería la ley de Diodt-Savart para corrientes, yo puedo decir que B va a ser mu de 0, 4pi, recuerden que I no es un vector, y acá me va a quedar diferencial de L multiplicada por ¿quién? Siempre por un versor, R, de la misma manera que hacíamos en el campo eléctrico, dividido R al cuadrado, ¿sí? ¿No? Y este diferencial de B chiquito es para un elemento de corriente chiquito. Y esto, eh, perdón, esto es diferencial de B en vector. Cuando querramos tener B, lo tendremos que integrar entre 0 y la longitud que tenga el elemento de corriente, ¿no? Chicos, no, quedé compenetrado y no sé ni qué hora es. Eh, Estamos en Son las pausa. 9:47. Ah, Sí, sí. sí. Ustedes me dicen, sí, sí, me voy de paseo, sí. Bien, entonces así queda la ley de Biot-Savart con la integral correspondiente. Acá era entre 0 y L. ¿Está bien? Y esto se utiliza para cualquier corriente de un circuito determinado, ¿no? Acá tienen los detalles, ¿sí? De lo que corresponde, ¿no? Sale de un campo magnético para un elemento de corriente determinado. La línea de campo son círculos, siempre son círculos, nunca se olviden de eso. Y la dirección la determina, obviamente, siempre la ley de la mano derecha. Y seguimos, acá vale el mismo dibujito. Fíjense que este es el elemento de corriente, ¿no? Fíjense acá que cuando determinan la mano derecha es exactamente lo mismo, ¿no? En vez de ser BD, acá se van a parar en I, ¿sí? Y dense cuenta que los deditos van a envolver I y estos deditos, la puntita de los deditos, le van a dar la punta de la flecha donde va diferencial de B. No tienen que hacer ni más ni menos que lo mismo. Y ahora R, este es R miniatura o R versor, y de acá hasta P, ¿sí? Es como aplican la ley de Biot-Savart, ¿sí? Que veremos, por supuesto, los ejemplos correspondientes, porque así esto es teoría pura, ¿no? Bien, acá viene cómo se usa. Ven que este es digamos, el conductor, ¿sí? De punta a punta. Acá viene la corriente, ¿sí? Eh, la corriente tiene la misma dirección y sentido que el diferencial de L, y yo lo quiero calcular el campo magnético en un diferencial de L. Los círculos que van rodeando esta parte de acá no son concéntricos, con lo cual yo no puedo decir, bueno, esto está a un radio tanto, no, esto está a la suma de un montón de radiecitos que van a conformar este radio acá.
Acá va a haber un radio hasta acá, acá otro radio hasta acá, acá otro radio hasta acá, y acá otro radio hasta acá, porque esto no es recto ni a palo, ¿no? Y cada radio, por cada diferencial de L, va a estar conformando algo, ¿no? Aquí es lo que les estoy tratando de decir, para que quede claro. Si yo tengo otro diferencial de L acá, ¿sí? ¿No? Entonces, desde este punto hasta este punto, tengo un R1, tendré un versor 1 y tendré otro tita 1. Y este es otro diferencial de L. Y yo tendré que integrar desde una punta acá, que será, qué sé yo, menos L hacia L. Entonces estoy integrando diferentes radios de diferentes distancias, a pesar de que cada uno de estos, ¿sí?, no dejan de ser círculos, ¿sí? Círculos y círculos. Pero hasta este punto son radios diferentes, tomados de este lugar a este lugar. ¿Comprenden eso? Sí, sí. No, no es el mismo radio. Es otro radio. Entonces yo tengo que ir integrando radios y diferenciales de L diferentes, ¿no? Porque en esta, cuando acá tengo una curvatura diferente, el radio de esta curvatura a este punto será una, el radio de esta curvatura a este punto será otra, y así, aunque todos estos hacen trayectorias circulares, ¿no? En ese caso, como la corriente va así, entonces yo lo que tengo es que eh, el B es así, ¿sí? ¿Qué significa que sea el B así? Esta punta está entrando a la hoja. Si esta punta está entrando a la hoja, significa que está haciendo esto. Esto es entrante a la hoja, ¿sí? ¿Ven la flecha? Entra a la hoja. Como la flecha entra a la hoja, la suma de todas estas flechas que entran a la hoja, de todos los campos que entran a la hoja, acá sí o sí tengo que encontrar un campo entrante. Ujú. Eso es importante en los ejercicios, sí. Bien, ahora sí vamos a un ejercicio. Estos son los modelos de ejercicio que yo les decía que no aparecen en la guía, pero sí aparecen en los parciales y finales. ¿Sí? Acá tenemos un elemento de corriente que para hacer un ejercicio de inicio se ha tomado un elemento largo y recto. Entonces, lo he hecho de tal manera que sea comparable con un campo eléctrico para que no exista comparación entre lo que estudiamos. A través de la comparación es como uno aprende, ¿no? Entonces, fíjense que antes teníamos siempre que íbamos de menos L a L, acá vamos de menos A, este es un diferencial de L y esto es cero. Entonces queremos calcular el campo magnético acá. Si yo pongo el dedito gordo acá, ¿sí? ¿De dónde salen mis otros deditos? Mis otros deditos van a rodear el conductor de esta manera, significa que la flecha esta es entrante a la hoja. Así para cualquier punto de diferencial de L. Entonces, si esto, el campo eléctrico crece, ¿sí?, y crece, y crece a medida de 1 sobre R, entonces habrá un montón, ¿sí?, de campos eléctricos en función de 1 sobre R al cuadrado, que van a ser siempre entrantes. Y llegaré a un punto de acá que será entrante, ¿sí? Ahora, déjenme tomar este mismo conductor y ahora lo voy a parar acá, ¿sí?
Es el mismo. Las violetas son las flechas entrantes. Estas son las flechas entrantes. A medida que me alejo, reduzco B en 1/R. Y a medida que salgo, ¿qué pasa? A medida que salgo, como esto da una vuelta del otro lado, el campo es saliente. Esto es muy importante para resolver después los ejercicios, ¿sí? Por eso se dice que si yo tomaría una superficie de Gauss, las líneas que entran por un lado salen por el otro. Entonces, ¿cuál sería el flujo? ¿Sí? Cero, porque lo que entra por un lado sale por el otro, entonces las flechas entrantes son igual a las flechas salientes, entonces lo que es positivo es igual a lo que es saliente, y entonces líneas entrantes serían igual a las líneas salientes en opuesto multiplicado por el área, entonces flujo magnético a través de la ley de Gauss es igual a cero. Y así es como se dibuja lo que es entrante de este lado es punto de este otro lado, ¿sí? Sería un punto de este otro lado, ¿no? Pero esto es fundamental para saber que acá yo tengo que encontrar un campo que sea entrante. Si el campo es entrante, ¿en qué sentido va? Si esto es Y, esto es X, esto, lo que yo tengo que conseguir sí o sí es un menos K. Si en el resultado no hay un menos K, se considera error conceptual. Ese punto. Eso no es un error de cálculo. Se pueden tener la fórmula mal, pero lo que no pueden decir es que eso no es menos K. ¿Está bien? Es decir, pueden hacer las fórmulas lo bien mal que tengan ganas. Lo que no pueden decir es que desconocen el concepto para dónde van los campos magnéticos. ¿Entendieron? Es conceptual Sí, los sí. ejercicios, ¿sí? Si le pifian el integral, a mí no me importa. Es decir, yo no les estoy evaluando el análisis. Lo que estamos evaluando es que tiene que quedar claro para dónde va el campo, nada más. Ujú. Bien, dicho eso, vamos a la cosa. Primero, ¿qué hacen? Plantean la ecuación. ¿Quién es diferencial de L? Bueno, acá no hay L, hay diferencial de I, ¿sí? Porque esto va variando en I. Entonces esta será diferencial de L. Bien. ¿Quiénes son los límites de integración? Bueno, vamos de menos a A. De menos a A porque es la contribución entre menos A y A que va a fijar el campo magnético en B. De menos a A. Luego establezco el producto vectorial, el producto escalar. El producto escalar será el módulo de eh, diferencial de I, R y seno del ángulo que conforman estos de acá. ¿Sí? ¿Está bien? Que siempre, ¿quién es? El seno entre R, ¿sí? Y diferencial de L. El seno entre R y diferencial de L va a ser este de acá, ¿no? Si ustedes me pueden decir, bueno, no es ese, sí es ese porque también está acá, ¿sí? Es el mismo. Bien, entonces, ahora, ¿quién es el seno? Bueno, es sencillo. El seno es cateto opuesto sobre adyacente. Entonces, el seno va a ser el cateto opuesto al ángulo. El cateto opuesto al ángulo es I. El cateto opuesto al ángulo es I. Y, eh, perdón, el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y la hipotenusa es X sobre I, ¿no? Esta es X, que me lo marca acá. Y este es X sobre Y. ¿Mm? Entonces, ya sé quién es el seno, lo reemplazo acá, viene acá. ¿Mm? ¿Y qué tengo?
tendré el versor R, ¿sí? Que es este de acá. Tengo X sobre Y, que ya lo reemplacé. R al cuadrado, diferencial de Y. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí. Perfecto. El módulo del versor, ¿cuánto vale? 1. Punto. Acá no tengo que generar el versor, porque vale 1. ¿Sí? Entonces, antes, ¿cómo hacía el versor? Agarraba el vector, lo dividía por su módulo y tenía el versor. Pero acá vale 1 directamente. Y acá me están pidiendo el módulo. ¿Sí? Entonces, como me están pidiendo el módulo, recuerden que en el campo eléctrico no me pedían el módulo, me pedían el versor. El versor multiplicado ¿por quién? El versor multiplicado por Q, ¿sí? Dividido R cuadrado. Pero era el versor, acá es el módulo del versor. Entonces el módulo del versor vale 1. Entonces acá, si quieren, le pueden poner un 1 directo, pero no me aparece ese 3 medio. Entonces, en este ejercicio, ¿no? Al menos. Entonces, esto es diferencial de y, diferencial de y. R cuadrado será la hipotenusa al cuadrado. El seno es x por la raíz. Si yo hago todo esto, bueno, me va a quedar este 3 medios, pero no producto de que lo saqué de tener que calcular el versor, ¿sí? Queda 3 medios porque quedó 3 medios. Antes recuerden que cuando yo tenía el versor, ¿qué pasaba? Yo, supongamos algo, lo voy a poner acá. Yo tenía X, Y más Y en J. Este era el vector, ¿sí? Y si yo quería formar el versor, tenía que dividirlo esto por el módulo. Y el módulo era este. Era x al cuadrado más y al cuadrado. Si después esto lo multiplicaba por este radio al cuadrado, era esto, x cuadrado más y al cuadrado, todo esto al cuadrado. En definitiva me quedaba el vector que era x en y más y en j, y esto me quedaba x cuadrado más y cuadrado a la 3 media. ¿Sí? Y acá me quedaba x más y, que era el vector. Acá me está quedando la 3 medios, pero por una casualidad de este seno de acá, y fíjense que no aparece el vector, lo que está apareciendo es un 1 que no lo pongo, nada más, porque el versor directamente vale 1. Bien, siguiendo con esa explicación, reemplazo todo, x es X, ¿no? Este término de acá por este término de acá me da directamente los 3 medios. Les estoy marcando dónde sale cada cosa, ¿no? La X es la X que viene acá, la X es la X que está llegando acá, ¿sí? Y acá me queda K, ¿sí? ¿No? ¿Y por qué me queda acá? Me queda acá porque yo ya hice la regla de la mano derecha, yo ya sé que va en K. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, sí. Yo ya sé que en K o va en K. Es decir, es K o muerte, ¿no? Eh, y listo. Eh, O si no quieren decir que van K y no quieren usar la mano derecha, bueno, ahora pueden ir y hacer el producto vectorial directamente, no hacer los módulos, harán diferencial de I multiplicado por el versor R y en todo caso le va a salir que esto va en K. Punto. ¿Sí? Y no usan la mano, la mano derecha. No lo hace prácticamente nadie, salvo que haya necesidad. Va a haber un ejercicio donde es necesario y ahí sí lo usamos. Mientras que no es necesidad, no lo usamos. Pero el que lo quiere usar
directamente el producto vectorial como producto vectorial, de vuelta no hay inconveniente. Bueno, integramos y la integral de todo esto ya veíamos de lo que es el campo eléctrico que aparecía un menos acá. O aleluya, porque acá tiene que aparecer un menos. Esto significa que lo estamos haciendo bien. Ahora, si reemplazamos esto entre A y menos A, me va a dar que este es el resultado del ejercicio. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sí. ¿Mm? Y eso es un ejercicio de parcial o de final. De hecho, lo tomé en un parcial, creo que el año o el año pasado. ¿Sí? Bien, seguimos, ¿sí? ¿Quieren seguir o quieren descansar unos minutos? Ustedes me dicen. Un ejercicio más. Un ejercicio más. Yo, yo los llamo modelos porque después los utilizo para otras cosas, ¿sí? Están enganchados todo esto. ¿Por qué son básicos? Porque están enganchados. Si vos lo das enganchados, eh, la probabilidad que el alumno, el profesor enseña, ¿no? Y tiene sus métodos. Y el alumno, que el profesor enseñe no significa que el alumno aprenda. Eh, Siempre y cuando el profesor enseñe bajo un método que el alumno sea capaz de aprender. Si el profesor le tira todo por la cabeza, bueno, por más que el alumno ponga su esfuerzo, se le va a complicar. Pero si uno enseña de una manera más o menos elegante y uniendo los temas, la probabilidad que el alumno aprenda es mucho más grande. Yo lo que trato es unir todos los temas, ¿sí? Campos eléctricos con campos magnéticos y estos ejercicios que son similares a los de campo eléctrico, mostrarles las similitudes entre campos eléctricos y campos magnéticos y las fórmulas de resolución, ¿sí? Porque si no, estoy descolgando mucho yendo a la guía nueva una cosa con otra, aunque vamos a dar la guía nueva, por supuesto, porque es lo que corresponde, ¿no? Pero también lo voy a reforzar con esto, por eso lo llamo modelos. ¿Y por qué los llamo modelos? Porque a través de estos ejercicios, a través de este ejercicio de acá, vamos a usar para deducir la ley de Ampère, ¿sí? Es base de la ley de Ampère. Por eso el ejercicio cobra valor, ¿no? No es cualquier ejercicio. Recuerden que la ley de Ampère era para un conductor largo y rectilíneo. Bueno, aquí hay algunas deducciones que les he puesto para entrar en la ley de Ampère. ¿Sí? Una de esas deducciones que les he puesto es que, ¿qué pasa si 2A es mucho más grande que X o A es mucho más grande que X? Termina siendo 2A mucho más grande que X, de tal manera que si yo hago el límite cuando A tiende a infinito, imagínense que ya acá estoy tratando de entrar en la ley de Ampère, si hago este límite me va a quedar que B directamente va a ser mu de 0, 2pi x por i. Y si esto fuera un radio, ¿sí? Que es lo que luego busca Ampère, que a esto lo llama radio, entonces acá quedará mu de 0, 2pi r. Y esto es la ley de Ampère. Es decir, la ley de Ampère lo que me va a decir es que si yo tengo un conductor largo rectilíneo y a una radio determinado del conductor, entonces las otras contribuciones, el conductor es tan largo que me puedo quedar directamente con la contribución eh, que está a 90 grados del conductor, es decir, el radio que está a 90 grados de este diferencial de L, y entonces B me va a quedar mu de 0, 2 pi r i, ¿sí? Esta fórmula me va a quedar. Y esta fórmula que vamos a usar para los ejercicios de ley de Ampère, ¿sí? Y puse más menos K en este caso porque vale este ejercicio. En Ampère no se usa más menos K porque es totalmente irrelevante. Es decir, podemos usar entrante saliente, de hecho lo vamos a hacer, pero se usa otra fórmula, otro tipo de formulerío, ¿no? De cómo poner más menos K, pero lo vamos a ver en detalle, ¿sí? Pero
quédense con esto, que ampere termina diciendo que es mu de 0, 2 pi i, ¿sí? Y esto es porque el conductor es mucho más largo. Así que ya acá tiene la introducción a la ley de Ampere, ¿sí? Bien, acá viene la conclusión que yo les decía, que como estos son líneas cerradas, vieron que yo les decía los puntos y las cruces, ¿no? Acá tienen los redondeles. Si yo estoy entrando por acá, hago cruz, y estoy saliendo por acá, hago punto. Si esto lo encierro a través de una superficie, por ejemplo, la superficie cuadradita que ustedes ven acá, y establezco la ley de Gauss, ¿sí? Recuerden que esto es flujo magnético, ¿no? B por diferencial de A va a ser flujo, en este caso flujo magnético. Todas las líneas punto son iguales a las líneas cruz, es decir, lo que entra sale, y entonces la ley de Gauss para el campo magnético es igual a cero. Y ustedes me dicen, ¿y eso de qué me interesa? Bueno, conforman después las leyes de Maxwell. Eh, y lo que nos está diciendo que es fundamental es que en los campos magnéticos no hay dipolos, es decir, no, perdón, no puedo aislar cargas, no puedo tener cargas ni positivas ni negativas. No existen, lo que se dice, no existen monopolos, existen dipolos. Monopolos cuando yo tengo carga positiva o negativa. Acá existe un monopolo, es norte y sur norte y sur y no, perdón, no juguemos más, ¿sí? Y esto sale de este ejercicio. Por eso es tan importante deducir bien los ejercicios y que los ejercicios no sean tirados por la cara a los alumnos, ¿no? Es decir, como un profesor mío decía que los ejercicios hay que sacarle jugo. Entonces acá les hemos sacado jugo al ejercicio. Lo hemos desarrollado y sin aprender la ley de Ampère ya conocemos cuál es la ley de Ampère, porque la ley de Ampère siempre me va a dar esto. Después voy a tener que jugar con esto, ¿sí? Con quién es X. Pero ya sé que el resultado de la ley de Ampère siempre va a ser este. X puede ser distinto, ¿sí? X puede ser R-2, R-3, R-4, depende del eje de referencia. Vamos a hacer un ejercicio de eso. Y esto, ¿sí? De acá después me está también diciendo, sacándole jugo, que no hay monopolo magnéticos. Eso quiere decir que los elementos magnéticos vienen siempre con nortes y con sur. Y eso también es conceptual y sale de este dibujito acá. Entonces le hemos sacado un poquito el jugo. Bien, este es otro ejercicio que tomé, ¿sí? Aquellos que me preguntan qué ejercicios tomo en los parciales, otro ejercicio lo tomé en un recuperatorio el año pasado, ¿sí? Tienen medio arco, entonces, ¿qué van a hacer con el medio arco? Exactamente lo mismo, y diferencial de L, y diferencial de L, ¿no? Fíjense que acá este es el arco de curva, y yo lo que quiero calcular es el diferencial de B acá. Fíjense que diferencial de L siempre va en el mismo sentido que la corriente, y ahora R y diferencial de L están formando 90 grados, que es lo importante, ¿sí? Eh, estoy pensando de dónde me salió hasta acá, ¿no? Bueno, entonces el asunto que tenemos y diferencial de L, el R reversor me va a dar 1 diferencial de L, que va a ser L por diferencial de quién? Diferencial de el ángulo. Acuérdense que este es el arco de una curva, que lo usábamos para todo lo que fuera curvilíneo. Acuérdense de las integrales curvilíneas que usábamos para cuando teníamos espiras en campos eléctricos, ¿sí? Por eso yo los ejercicios todos los voy eh, como uniendo para que el alumno se lleve una materia integrada, que de hecho después también se la toman integrada sin decirlo. Entonces,
vengo acá y integraré entre cero y pi. Y el ángulo que corresponde, ¿no? Entonces, diferencial de L se transforma en R, diferencial de phi. Al multiplicarlo por el seno 90 me da 1 y todo esto de acá, ¿en qué me termina? En una constante. Entonces ya acá salí de B para transformarme en un B módulo. Es decir, esta Piort-Savart no me va a estar dando, bajo ningún contexto, salvo que lo haga a través de usar la fórmula de el campo vectorial o el producto vectorial, ahí sí me va a dar dónde va a ver. Mientras utilice la fórmula modular, no, la saco de la ley de la mano derecha. Entonces integro entre 0 y R, 1 sobre R, ¿sí? Cuando yo integre, ¿no? Acá está mal de vuelta, pues ya está integrado. Eh, ¿Sí? Hay que sacar esto de acá, ¿sí? Tachémoslo. Y acá también tachémoslo, ¿sí? La integral es 1. A ver, ¿qué me pasó acá? Ah, no. Está bien, este es R sobre R, me queda 1 sobre R. Ahora sí, ¿sí? Me queda 1 sobre R. Este 1 sobre R sí tiene que irse afuera, ¿sí? Y acá me queda directamente el diferencial de tita. Estos son errores que tengo que corregir. Diferencial de tita y diferencial de tita, cuando integro me queda tita. Si integro entre 0 y tita, entonces me va a quedar que el campo magnético es 4, mu de 0, 4pi y 1 sobre R, diferencial de tita. ¿Y por qué en K? ¿Por qué en K? Porque ahora pongan el dedito gordo sobre la corriente. Si ponen el dedito gordo sobre la corriente, los deditos le van a dar que va para arriba. Si los deditos van para arriba, significa que I está saliendo, ¿sí? Entonces ustedes lo que agarran es en el ejercicio, para que nadie moleste, dicen que esto es Y y dicen que esto es X, de tal manera que este sea el K saliente, ¿sí? ¿Está bien? Y ahí tienen otro ejercicio de parcial. ¿Está bien? Sí. Borro esto que está mal, ¿sí? Y listo. Bien, ahora sí, ¿quieren? Hacemos pausa. Ok, A ver qué nos viene acá. Ahora nos viene este otro ejercicio que también lo tomé el año pasado, ¿sí? Que es cómo calcular en un punto en una barra determinada, calcular el campo magnético en un punto, ¿sí? Este es el modelo 3 y son todos modelos de parciales y de finales, ¿sí? Más allá, como le dije, de los ejercicios. Y no sé qué hora es, no sé qué tan agotados están, son 10:20. ¿Quieren hacemos 10 minutos? ¿Está bien? ¿Les parece? O, ok, o un cachitito más. Ustedes me dirán, ¿sí? Un poquito más, ¿Eh? ¿Qué 15 tan agotados? minutitos. Les vuelvo a decir, esto es a calidad, no a cantidad de tiempo, ¿no? Si quieren 15 minutos, hacemos 15 minutos. Yo no tengo tiempo, no tengo problema. Vamos a hacer 15 minutos. Son y 20 y 35, nos vemos, ¿sí? Vamos a pelar el reglamento que son 15 minutos, ¿sí? Y hacemos este ejercicio. ¿De acuerdo? perfecto. Vale. Dale, profe. Vamos a ir hasta motor de corriente continua, ¿sí? ¿Mm? Bueno, chicos, 15 minutos, ¿sí?